Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy voy a hacer la tercera cápsula de historia económica de la relación y el legado bancario que generó el Banco de México, Londres y Sudamérica a la República Mexicana. Es un capítulo muy interesante porque habla justamente de una querella judicial entre este banco, el de Londres, México y Sudamérica, con el Banco Nacional de México durante el periodo porfiriano. Principalmente lo que está en disputa, pues, es el control bancario, la emisión fiduciaria, el poder del banco que pueda dar respuesta a las necesidades del país, pero más que eso, a las necesidades gubernamentales. Les doy entonces la bienvenida a este capítulo de Historia Económica, la querella judicial entre el Banco de México, Londres y Sudamérica. Es importante explicar que los primeros bancos que se establecen en México a partir de 1864 hasta 1880 se encuentran dentro del régimen de pluralidad bancaria. ¿Esto qué significa? Que hay muchos bancos que todos tienen la oportunidad de emisión del billete de banco, el cual tiene validez, es reconocido y que pueden operar los bancos sin mayor problema. No hay un monopolio de emisión, no hay un control por parte del Estado, están bajo lo que se conoce en la historiografía económica como el famoso free banking. Tenemos entonces que dentro de estos primeros bancos en que se tuvo el sistema de pluralidad bancaria, obviamente se encuentra a partir del año de 1864 el Banco de Londres y México, quien tiene esta facultad para emitir billetes de igual manera que el Banco de Santa Eulalia, el Banco Mexicano y Banco de Minero de Chihuahua, así como lo será más tarde el Banco Nacional de México para 1881. El Banco de Santa Eulalia, el mexicano y el Banco Minero de Chihuahua se establecieron entre 1875 y 1878 durante el primer cuatrienio de la presidencia de Porfirio Díaz. El caso del Banco Nacional de México va a estar para 1881 cuando se va a firmar justamente ese contrato de concesión bancaria. Aquí es importante señalar que este esquema de pluralidad bancaria va a estar sufriendo, va a estar sufriendo cambios importantes en orden económico y en orden legislativo, porque pues obviamente acaba de terminar el periodo de la República Restaurada, viene una nueva forma de gobernar con lo que es el porfiriato, vienen nuevas disposiciones en materia monetaria, bancaria, y quienes van a dirigir a partir de este momento la política económica será el grupo de los científicos basados en su lema, orden y progreso, obviamente encabezado por el Ejecutivo Porfirio Díaz, pero seguido muy de la mano por lo que será José Yves Limantour. Tenemos que el porfiriato se va a preocupar muchísimo, Porfirio Díaz, por el desenvolvimiento de las inversiones extranjeras y nacionales. Entonces va a tratar de generar las condiciones para esa atracción de capital extranjero del cual carece la nación mexicana y el Estado necesita para la consolidación del capitalismo mexicano, así como su desarrollo, su desenvolvimiento y crecimiento económico. Hay una presión muy importante, tanto interna como externa, porque México está incorporándose a la economía internacional. Recordemos que estamos en la famosa Belle Époque a nivel internacional, donde Inglaterra indudablemente se convierte en el centro hegemónico del comercio, pero no solamente del comercio, sino también en materia bancaria. Entonces se está pensando en la renovación de un marco institucional que tienda generalmente a alentar estas inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, pero también en estas aras de atraer ese capital extranjero, se está pensando en la centralización de la política económica bajo el presidente de la República, que es quien encarna el poder ejecutivo, quien además le da estas prerrogativas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.
¿Qué es lo que se espera como resultado? Pues que se consolide una serie de redes de interés entre distintos grupos económicos y políticos que también dieron lugar a ciertas camarillas, tanto nacionales como extranjeras. Aquí, en esta cuestión de insertarnos en la cuestión internacional y en esta idea de la necesidad que tenemos de la atracción del capital extranjero, hubo un acercamiento diplomático entre México y Estados Unidos, obviamente por razones geográficas y de interés nacional para ambos países. Se va a traducir o se tradujo en distintos acuerdos en materia de definición tanto de fronteras, extensión de líneas de ferrocarril, así como concesiones de minas, acuerdos mercantiles o navieros, y entonces el gobierno mexicano está buscando capitales que no solamente sean norteamericanos, porque no quiere generar una dependencia extrema con el vecino país y por eso está pidiendo o solicitando la inversión extranjera directa, tanto para los capitales ingleses como para los capitales franceses. Y en este sentido, para el año de 1880 ocurre una oferta muy importante para fundar una banca nacional en México que tiene que ver con una plática que fue entablar el agente mexicano de origen oaxaqueño, Emilio Velasco, quien durante su visita a París va a recibir justamente oferta para fundar bancos. Entonces, el inicio de este pleito que vamos a tener entre el Banco de México, Londres y Sudamérica está anclado con esta búsqueda de capital extranjero, con esta propuesta que se va a recibir en París, porque va a tener una serie de condicionantes que finalmente van a tener impactos muy significativos en el desarrollo del sistema bancario mexicano, en especial con el Banco de Londres, México y Sudamérica. Tenemos, por lo tanto, que hay un sindicato bancario francés que está encabezado por el Banco Franco-Egipcio, quien realiza un ofrecimiento a México a partir de su agente Emilio Velasco para establecer un banco comercial, pero que además iba a tener la característica de generar emisión monetaria y otorgaría un crédito a una cuenta corriente de la Tesorería de la Nación hasta por 2 millones de pesos anuales. A esta línea de crédito se le estaría ofreciendo una tasa de interés muy reducida para aquel tiempo del 6%, cuando generalmente la carga acostumbrada había sido mayor al 12%. Entonces, realmente se presentaba como una oferta muy tentativa, muy suculenta, difícil de despreciar para el gobierno mexicano frente a las necesidades y pretensiones que el propio gobierno estaba teniendo. Para la fundación de este banco, los representantes de este sindicato bancario francés estaban exigiendo la firma de un contrato con el gobierno mexicano en el que debía fijarse las bases de concesiones recíprocas. ¿Esto qué significa? Yo te estoy dando demasiadas concesiones, te estoy dando una tasa preferencial de interés, te estoy dando una línea de crédito anual, pero a cambio yo necesito que tú te comprometas como gobierno a no conceder las mismas prerrogativas ni privilegios ni al actual sistema bancario que tú tienes, ni a los nuevos que pudieran aperturarse en el país. Además de que están considerando se les otorgaran exenciones fiscales y el tiempo de concesión inicialmente estaría pensado para 30 años. Ante esto, es importante destacar la importancia que tienen los contratos durante el régimen porfiriano, que estos contratos en distintas áreas, ahorita estamos viendo la del sistema bancario, pero sobre todo también en la ferrocarrilera y en la concesión minera, daban ventajas y prerrogativas a los inversionistas, los cuales asumen un compromiso, una negociación, un trato de lealtad entre estos dos agentes económicos que vienen siendo el gobierno y las empresas, y obligan, bajo estas circunstancias del establecimiento del contrato, en muchas ocasiones, a generar códigos y leyes o estatutos especiales para que pueda llevarse a cabo el contrato
entre estos dos agentes. Y justamente eso es lo que va a ocurrir para el gobierno mexicano al promoverse el primer Código de Comercio Mercantil que integre un apartado en materia bancaria, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, este contrato que se está pensando entre la propuesta del Banco Franco-Egipcio hacia la República Mexicana como una medida de atracción de capital, también está generando una serie de requisitos que debe de cumplir el gobierno mexicano para que pueda darse esta concesión que se nombra recíproca. Aquí un dato muy interesante es que los teóricos nos hablan que estos contratos fueron muy comunes, no solamente para el caso mexicano, sino que es propiamente lo denominan como resultado de la complejidad del cambio económico, que era una condición necesaria para que se pudiera generar el crecimiento económico moderno. Así lo sostiene el institucionalista Douglas North y que a la vez es retomado por la historiadora Leonor Ludlow. Vamos a tener entonces que esas implicaciones del contrato para el resto del sistema bancario mexicano que ya existía, que son los bancos que de una forma inicial a esta presentación se estuvieron enunciando, tenemos entonces que estamos, implícitamente se está hablando de una banca que es controlada y vigilada por el gobierno, que además implica cancelar desde los inicios, pues el establecimiento de la banca libre, porque va a estar controlada, porque va a estar vigilada por el gobierno, y entonces era cancelar completamente el esquema de la famosa free banking. Y como dijimos, los contratos están implicando una generación de códigos, estatutos, leyes para poder dar cabal cumplimiento a ese contrato. Se solicita por parte del presidente Porfirio Díaz, a quien fuera su ministro de Justicia, Ignacio Mariscal, la redacción de un nuevo Código de Comercio en el año de 1880, el cual estaría integrando un capítulo sobre el sistema bancario, y esta propuesta de código mercantil con este capítulo sobre sistema bancario estuvo a cargo de la redacción de los licenciados Manuel Inda y Alfredo Chavero, quienes van a presentar esta propuesta legislativa ante el Congreso, pero quedó hasta ese momento sin aprobación, dado los sucesos políticos que se estaban presentando en nuestro país, que era el relevo presidencial de Porfirio Díaz por Manuel González. El texto mercantil, sin embargo, llama la atención un elemento que está incorporado. Cita la propia propuesta y Leonor Ludlow en sus trabajos sobre este Código de Comercio, nos habla de la necesidad de imponer límites prudentes a la política del laissez-passer, donde obviamente se establecían los límites tanto para la emisión de billetes como para hacer públicas las operaciones de banco. ¿Qué generó, por lo tanto, qué estaba generando este primer contrato de exclusividad? Así es como lo estaba viendo el resto del sistema bancario. Veían que esta intención de crear un banco nacional con esa exclusividad que daba el contrato de concesión estaba generando una situación de tensión al interior de la banca, dado que este Banco Nacional Mexicano estaba presentando ya la firma para el año de 1881, donde era muy clara esa situación de exclusividad, pero no solo para la circulación de los billetes bancarios en el ámbito nacional, es decir, alrededor de todo el territorio nacional, sino porque estuvieron respaldados en un elemento muy significativo, que era que los recibían como pagos de impuestos en todas las oficinas de la tesorería. Este hecho permite consolidar al Banco Nacional Mexicano como un banco nacional, el cual además se estaría fusionando para el año de 1882 con el Banco Mercantil, que es en el momento, en 1884, cuando va a cambiar su denominación al Banco Nacional de México. Entonces, por un lado, la exclusividad para la emisión y circulación monetaria, pero también la exclusividad está recibiendo el pago de impuestos de la nación a partir
de recibirlos en todas las oficinas de tesorería, le estaban dando un rango completamente superior y distinto al que tenía cualquier otro banco del sistema bancario, donde no estaba importando ni la antigüedad, ni el funcionamiento, ni la operatividad que habían tenido los bancos predecesores. Entonces se vio que tenemos un cambio de las reglas del juego muy distintas a las que se suscitaron en 1864, cuando se establece el primer banco comercial de Londres, México y Sudamérica. Recordemos que no teníamos una legislación bancaria y que únicamente lo vigente para 1864 era el Código Mercantil, donde se daba el tratamiento a la banca como cualquier otra empresa por carecer justamente de un renglón en materia bancaria. Y estábamos inaugurando para 1884 un nuevo código de comercio que justamente sustentaría las prerrogativas dadas al Banco Nacional Mexicano. Por lo tanto, tenemos que este desenvolvimiento de la banca durante toda la década de 1880 estuvo con una discusión permanente en torno a qué características iba a tener la concesión de los bancos, a qué privilegios van a estar sujetos los nuevos bancos que se van a incorporar. Y esto es muy importante porque está derivando en otros temas como el régimen de monopolio o de la pluralidad, que va a ser un tema muy discutido, y aquí es justo donde va a entrar esta querella judicial entre los dos bancos que van a ser los más fuertes durante todo el periodo porfirista, el Banco Nacional de México y el Banco de Londres, México y Sudamérica, además de estar interviniendo en las operaciones de tesorería del gobierno. Y que tenemos que ver también el manejo del billete, como se está apreciando en aquel momento como moneda crédito, pero sobre todo el punto más álgido tiene que ver con el régimen de monopolio, pluralidad y la circulación de este billete como moneda crédito. Entonces tenemos aquí en términos sintéticos que para 1881 tenemos la concesión del gobierno mexicano para fundar el Banco Nacional Mexicano, y en este momento es cuando iniciarán los problemas. En un segundo momento tenemos la discusión en el Congreso, justamente el Congreso legislativo está discutiendo este contrato de concesión en cuanto a sus términos y condiciones. En 1882 sabemos que aperturamos, pero también, perdón, en 1884 tenemos la fusión con el Banco Mercantil. En 1885 es donde vamos a tener esta polémica, este gran debate, este gran pleito que llegó hasta los tribunales, por eso es una querella judicial entre el Banco Nacional de México y el de Londres, México y Sudamérica, donde esta disputa se va a llevar a distintos foros, además de los tribunales, y justamente la prensa mexicana es uno de los elementos que va a jugar un papel trascendente por estar publicando cada una de los tesis y los argumentos de los intereses encontrados entre estas dos agencias bancarias. Pero, ¿qué decía el famoso Código Mercantil de 1884, que es el que vino a cambiar las reglas del juego para favorecer el contrato de concesión del Banco Nacional Mexicano? En primer lugar, establece que va a ser la primera ley que va a tener una regulación especial en materia bancaria. Es el primer paso que también se tuvo en México para la construcción de un sistema bancario nacional, pero dicho código está imponiendo el requisito que debe autorizar la Secretaría de Hacienda el proceso de concesión. Pero también este código estaba iniciando el proceso de mexicanización de la banca porque puso una cláusula en el cual los accionistas tendrían que ser mexicanos y no se puede invocar ningún derecho de extranjería. De la misma manera, prohibía tener sucursales o agencias que estuvieran emitiendo billetes, además de la emisión de vales, pagarés o cualquier otro tipo de obligaciones que significaran promesas de pago en efectivo al portador y a la vista. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar dentro de este código mercantil?
Pues vamos a tener que estas emisiones de billete de banco establecían que no pueden ser mayores al capital que se estaba exhibiendo en el banco, deben estar garantizados con depósitos del 33% de la tesorería y otros o en las arcas del propio banco, además de estar pagando un impuesto del 5% sobre las emisiones y deberían publicar mensualmente sus balances. Prescribía, además, que los bancos establecidos sin previa autorización del Congreso de la Unión no podrían continuar con sus operaciones. ¿Qué implicaba entonces? Pues implicaba que de alguna u otra manera se estaba tratando de cerrar o cancelar el contrato de concesión del todo el sistema bancario, pero sobre todo del Banco de México, Londres y Sudamérica. La administración en el Banco de Londres, México y Sudamérica desde su apertura había estado conformado de la siguiente forma. William Newbold, que fue quien fue su director general de 1864 a 1873, trabajó sin mayor problema. Posteriormente, tenía a cargo de su administración Robert Geddes, quien había sido el primer cajero de este banco, ocupó la dirección del banco de 1873 entre los meses de octubre y enero. A partir de 1873 a enero de 1875 sería ocupada esta gerencia por parte de Tomás Orcastle, y a partir de 1875 a 1880 regresaría Robert Geddes. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos viendo que quien le va a tocar parte de la transformación del sistema bancario de pluralidad a tratar de tener un régimen de monopolio de emisión, le va a tocar justamente al periodo de Robert Geddes, al segundo periodo que va de 1875 a 1880, pero también le estaría tocando a Edward J. Anson de 1880 a 1884, junto con Enrique Campbell y Joaquín de la Trueba en 1884, que va a ser uno de los momentos más importantes y más álgidos que vamos a tener en este pleito. Entonces, esta querella sabemos que va a manifestarse principalmente durante este mandato de Porfirio Díaz, que inicia en 1884. Ya está establecido para esta época el Código de Comercio de 1884 y se encontraba en la Secretaría de Hacienda, Manuel Dublán. Sin embargo, esta modificación del Código de Comercio para el año de 1885 todavía no había tenido efectos, por eso es que aquí se las pongo en color rojo en la presentación, todavía no había un efecto para cambiar el sistema bancario, se había vencido el plazo que había otorgado el gobierno mexicano para aplicar el nuevo Código de Comercio y pues todavía no se daba esa regularización legal de acuerdo al Código de Comercio. Entonces, ante esta acción de que se veía muy lento justamente el no accionar del gobierno mexicano, la primera reacción la van a tener las autoridades del Banco Nacional de México, quienes de forma interna van a ordenar a sus empleados no recibir los billetes de las instituciones rivales. Si fuera el Banco de Londres, México y Sudamérica, sea cualquier banco que no fueran los de ellos, ya no van a recibir el billete, pero tampoco van a estar canjeando el billete. Por lo cual, se hace extensiva esta disposición por parte del Banco Nacional de México a todas sus sucursales y agencias. Con esto, el Banco Nacional de México pues estaba dando un golpe tremendo al resto del sistema bancario. Y además se suma las acciones que va a empezar a generar el gobierno mexicano a partir justo del año de 1885. Una de las primeras acciones van a ocurrir en el mes de enero de este año mencionado, 1885, cuando el gobierno interviene el banco para los efectos de recoger los billetes de circulación. Estuvo presionando tanto el Banco Nacional de México que el gobierno interviene también y empieza a recoger los billetes de circulación por parte del Banco de Londres, México y Sudamérica. ¿Cuál es la respuesta que da el Banco de Londres, México y Sudamérica? Pues va a recurrir a un amparo con la justicia federal, donde el encargado de la defensa del Banco de Londres va a ser el licenciado Rafael Donde, quien en su escrito relativo hacía mención a dos principales causas de amparo. El Banco de Londres, México y Sudamérica se va a amparar y la primera señalaba
que el contrato de concesión dado al Banco Nacional de México no era constitucional, porque de fondo pretendía o entrañaba el monopolio de emisión de billetes en abierta oposición al artículo 28 constitucional, lo cual, pues, obviamente era criticable y hasta cierto punto iba en contra de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, vigente hasta ese momento, y aparte iba en contra del principio de la libertad del trabajo. En segundo lugar, aplicaban el amparo, dado que decía el licenciado Rafael Donde que no podía tener un carácter retroactivo, dado que el Banco de Londres había sido una concesión muy anterior, sabemos, en el año de 1864, muy anterior a la vigencia del actual código, que al referente es de 1884. Entonces, estos eran los dos recursos legales que interpondría el Banco de Londres, México y Sudamérica ante los tribunales de la Federación para estarse justamente defendiendo tanto de la acción gubernamental como del Banco Nacional de México principalmente. ¿Cuál es la respuesta que adicional va a estar presentando para defenderse el Banco de Londres? No solamente va a ser el amparo con estos dos argumentos legales que ya comentamos, sino también va a presentar pruebas ante los tribunales de sus libros de contabilidad, lo cual daba fe a la regularidad y autenticidad de sus operaciones, las cuales se regían por los reglamentos vigentes hasta 1884. O sea que el Banco de Londres, México y Sudamérica demostró su legalidad y su buen funcionamiento ante las autoridades porfirianas. Sin embargo, de acuerdo a Francisco Suárez, experto en materia bancaria, nos dice que parece claro que el plan de conceder el monopolio al Banco Nacional ponía en condiciones de liquidación al Banco de Londres, México y Sudamérica, situación que no ocurrió por las siguientes acciones. Las siguientes acciones van a ser definitivas para evitar la cancelación o liquidación del Banco de México, del Banco de Londres, México y Sudamérica. En primer lugar, vamos a tener esta postura gubernamental que aparentemente es neutral, hacen un comunicado público y únicamente ellos manifiestan que se trataba de dar cumplimiento al contrato que establecía el gobierno con el Banco Nacional de México. Entonces, sí podemos señalar que realmente estaban dando la razón el gobierno a los abogados del Banco Nacional. Pero se señalaba a los directivos de la sucursal inglesa que se estaría preparando una ley especial para evitar conflictos futuros. Sin embargo, esa falta de reglamentación, le señalaron a los directivos ingleses que la falta de reglamentación para el año de 1864, cuando se les dio la concesión de la apertura bancaria, no los exentaba de que en algún momento el gobierno mexicano pudiera limitarles algún día sobre su funcionamiento y que estaría respaldado por la legislación bancaria. Sin embargo, como era de importancia el capital extranjero inglés depositado en el Banco de Londres, México y Sudamérica, y realmente gracias también a los amparos del licenciado Rafael Donde, ya toda esta polémica que era directamente quien estaba, digamos, en el campo de batalla, era el Banco de Londres, pero también estaba perjudicando la postura del Banco Nacional de México al resto del sistema bancario. Realmente el gobierno porfirista tuvo que hallar una salida para no perjudicar de una forma tan profunda y tan significativa al Banco de Londres, México y Sudamérica, así como al resto del sistema bancario. Para ello, el general Porfirio Díaz encargó a su ministro de Hacienda que encontrara una solución a este conflicto entre los dos bancos, lo cual la respuesta fue que pudiera transitarse a habilitar al pequeño banco de empleados que existía también en ese momento, que se le diera la concesión al Banco de Londres para que pudiera comprarla y entonces el Banco de Empleados formara parte del Banco de Londres y México y pudiera seguir subsistiendo como banco de emisión. ¿Qué significa? Que al ser el Banco de Empleados una empresa completamente nacional,
tendría entonces la facultad de emitir el papel moneda y al comprarla el Banco de Londres, entonces estaría cumpliendo estaría cumpliendo con ese requisito establecido en el Código de Comercio. Entonces, se generó el contrato de traspaso de la concesión del Banco de Empleados al Banco de Londres, que por cierto, tuvo que pagar 30,000 pesos a los accionistas de aquel y 22,500 pesos por sus bonos fundadores. El banco además quedó sometido al nuevo Código de Comercio y demás leyes mexicanas. El traspaso de este banco se verificaría para el 23 de agosto de 1886. El primer balance que presentó el Banco de Londres dentro de la nueva ley mexicana, es decir, de acuerdo al Código de Comercio de 1884, es que contaba con un capital de 12 millones de pesos y aparte en depósitos y billetes contaba con 2,820,000 pesos, además de contar con una cartera de deudores de 2,450,000 pesos y teniendo en caja 1,320,000 pesos. Finalmente es un balance sólido, es un balance congruente, pero que estaba en desventaja frente al balance que hubiera presentado el Banco Nacional de México, quien además tenía todas las prerrogativas, todos los privilegios y todas las concesiones gubernamentales por los cuales su capital, su depósito, su cartera y su caja eran visiblemente mayores a las que presentaba el Banco de Londres y México. Con esta modificación del Código de Comercio de 1884, con la solución de la querella, con esta transición y fusión que tuvo el Banco de Londres, México y Sudamérica, se estaría dando fin a la querella, a este pleito judicial entre los dos bancos. Sin embargo, no era suficiente y se generó una modificación al Código de Comercio para el año de 1887. Donde la Secretaría de Justicia emite un decreto que anuncia justamente que el Código de 1884 va a ser modificado y que está suspendido. Entonces, con esta suspensión de 1884 del Código de Comercio, ahora sí, en términos completamente legales y de acuerdo a un código comercial, se suspendía el Código de Comercio anterior y el nuevo código, ¿qué es lo que va a incluir en materia bancaria? No especifica disposiciones en materia bancaria y lo deja que se va a regir por una ley completamente especial. Y esta ley especial va a ser elaborada por una comisión bancaria nombrada por el presidente de la República, la cual estuvo presidida por Joaquín Casasus, en donde además estuvieron participando el minero José María Gamboa y el diputado José de Jesús Cuevas. Presentaron una propuesta para reformar el régimen de pluralidad bancaria, favoreciendo este régimen de pluralidad bancaria, pero el secretario de Hacienda consideró conveniente dejarlo para su ejecución posterior y que esa ley especial estuviera finalmente operada directamente desde la Secretaría de Hacienda. Entonces, este debate va a culminar con la publicación de los primeros escritos en materia bancaria de autores mexicanos. Dentro de estos autores mexicanos destacarán Joaquín Demetrio Casasus, Pablo Macedo, Indalencio Sánchez Gavito y Luis Gela Bastida. Todos ellos reconocidos especialistas en temas de finanzas y crédito de la primera generación de abogados del periodo porfiriano. Por otro lado, pudiera afirmarse que ganó el régimen de pluralidad bancaria. Se impuso la libertad de emisión, que en palabras del propio Pablo Macedo señala, era de rigor la más simpática y popular. Por lo tanto, en esta época porfiriana no tuvo finalmente cabida ni el efecto deseado para el monopolio del papel moneda por parte del Banco Nacional de México, quien quería finalmente fungir como una banca central sin ser banca central y además quería, como lo vimos, limitar y eliminar a sus competidores. Pero finalmente durante el régimen porfiriano va a continuar el sistema de pluralidad bancaria y pudieron limar las asperezas con los otros inversionistas del sistema bancario, especialmente con el Banco de México, Londres y Sudamérica. Tenemos, por lo tanto, que ya
Para el año de 1886 se había generado una reorganización al interior del Banco de Londres y México, no solamente por la fusión que tuvo con el Banco de Empleados, sino que también a partir de ese momento se invitó a inversionistas de nacionalidad mexicana a que estuvieran participando en el Consejo de Administración del Banco de Londres y México. Y uno de los más destacados va a ser Tomás Braniff, quien tendría la presidencia de la Junta Directiva para el año de 1893 y poco a poco los inversionistas mexicanos empezaron a participar en el Consejo de Administración y en la Junta Directiva. ¿Cuáles eran los objetivos del banco cuando empiezan a permitir la entrada del capital nacional en su capital bancario? Necesitaban ampliar el capital porque de todos modos, aunque hubiera terminado la querella, la competencia era muy importante la que tenían con el Banco Nacional de México y si querían seguir sosteniéndose como una banca de carácter nacional, conservar la prerrogativa de emisión y de circulación monetaria alrededor de toda la República Mexicana, necesitaban fortalecer su capital y por lo tanto implicaba esto una ampliación del mismo. La organización de la oficina estaba organizada en 9 departamentos. Destacan la caja, la cuenta corriente, la comprobación, los giros, las cobranzas, los descuentos, la contabilidad, la correspondencia y desde luego las sucursales y agencias. Para 1891, el Banco de Londres y México se había consolidado completamente, había recobrado su importancia bancaria, había recobrado su lugar al interior de la economía mexicana y muestra de ello es que lograba tener 4 corresponsalías en el extranjero, destacando el London Bank of Mexico and South America Limited, establecido en la ciudad de Londres, también el Comptoir National de Comté de France, y tenemos el Bank British of North America en Nueva York, Estados Unidos, así como también en este país, pero en la ciudad de San Francisco, California, destacaba el Bank of British Columbia. Vamos entonces hacia nuestra conclusión del trabajo. Con esta orden del Código de Comercio de 1889, se cerraba la polémica y los conflictos de interés que se habían registrado durante el segundo cuatrienio del gobierno del general Díaz. El triunfo electoral alcanzado por este en 1888 hablaba justamente o expresaba el éxito de su administración. Y a partir de entonces, la relación y concordia entre el capital extranjero y la administración porfiriana, sobre todo al interior del sistema bancario, se convirtió en un emblema del régimen y no volvería a haber ningún conflicto con la banca. Esperando que hubiera sido de su agrado esta importante querella histórica en el ámbito del sistema bancario con la banca mexicana y entre la banca mexicana con 2 tipos de inversionistas, franceses e ingleses, resulta muy ilustrativo y resulta también muy constructivo en el aspecto de ver cuál fue el proceso de creación de la propia banca mexicana. Agradezco realmente los textos en los que se encuentra toda esta información que pongo a su disposición, tanto el de Raúl Carvajal como el de la estudiosa Leonor Ludlow, que se convierte en una representante realmente muy reconocida en temas bancarios, así como de Antonio Manero. Agradezco su atención. Agradezco mucho su atención en esta cápsula. Me despido y pues sé que nos queda pendiente todavía una cápsula del Patrón Oro en México. Gracias.